Nadie te cuenta esto, pero hay hombres que no se enamoran. Se acostumbran. Se acostumbran a que alguien esté ahí. Disponible. Atenta. Esperando. Y él era exactamente así. Siempre con el móvil en la mano, pero nunca cuando ella escribía. Siempre ocupado, menos cuando le convenía. Siempre rodeado de opciones, porque le encantaba sentirse elegido. No la trataba mal de forma evidente. Era peor. La dejaba en visto. Respondía horas después, como si le estuviera haciendo un favor. Cancelaba planes en el último momento, con excusas que ya ni intentaba justificar. Y aún así, ella seguía ahí. Perdona, he tenido un día complicado, decía él, sin mirarla a los ojos. No pasa nada, respondía ella, sonriendo, aunque por dentro sabía que sí pasaba. Porque no era un día complicado. Era una costumbre. La costumbre de saber que ella no se iba a ir. Él no luchaba por ella. No hacía esfuerzo. No tenía miedo de perderla. Y cuando un hombre no tiene miedo de perderte, empieza a tratarte como si ya no tuviera que cuidarte. Pero lo que él no sabía es que cada silencio, cada desplante, cada momento en el que ella se tragaba lo que sentía, no la acercaba más a él. La estaba alejando. Poco a poco. Sin hacer ruido. Hasta que un día, simplemente dejó de estar. Era un domingo cualquiera. De esos que parecen tranquilos, pero esconden algo incómodo debajo. Él llegó tarde. Como siempre. Ella ya estaba allí, sentada en la terraza, mirando el móvil sin realmente ver nada. Había revisado la hora al menos 10 veces. Pero ese día no estaba sola. Su madre estaba frente a ella. Observando. No decía nada. Solo miraba. Miraba cómo su hija sonreía sin ganas. Cómo se arreglaba el pelo cada vez que escuchaba un paso. Cómo justificaba, incluso en silencio, a alguien que todavía no había llegado. Seguro que ha tenido mucho trabajo, murmuró la chica, sin que nadie le preguntara. La madre no respondió. Solo levantó la mirada cuando él apareció. Sin prisa. Sin culpa. Como si el tiempo de los demás no tuviera valor. Hola, dijo él, dejando un beso rápido en el aire, sin realmente acercarse. La madre se quedó en silencio unos segundos. Analizando. No al hombre, sino a su hija. Y en esa mirada había algo que incomodaba más que cualquier discusión. Porque no era rabia. Era certeza. Certeza de que su hija estaba dando más de lo que recibía. Así que tú eres él, dijo la madre, finalmente, con una calma que no encajaba con la situación. Él sonrió, confiado. Acostumbrado a caer bien. A no ser cuestionado. Él mismo, respondió, con ese tono ligero que siempre le funcionaba. Pero esta vez, algo era diferente. La hija lo notó. En el aire. En el silencio. En la forma en la que su madre no sonreía. Y por primera vez, ella no sabía muy bien de qué lado estaba. ¿El camarero aún no había traído las cartas? Y la incomodidad ya estaba sentada en la mesa. Él cogió el móvil. Otra vez. Deslizando la pantalla con esa naturalidad de quien está en su mundo. Aunque tenga a dos personas delante. Ella intentó romper el silencio. Oye, ¿estuve viendo lo del viaje que hablamos? Él ni levantó la mirada. Ya, luego vemos eso. Luego. Siempre luego. La madre observaba sin intervenir. Pero cada gesto quedaba registrado. Pero es que hay una oferta que se acaba hoy, insistió ella, bajando la voz, casi pidiendo permiso. Él soltó una pequeña risa. No de alegría. De superioridad. Siempre con tus cosas, ¿eh? Relájate un poco. Ahí fue. Pequeño. Sutil. Pero suficiente. Ella sonrió, por reflejo. Como si no hubiera pasado nada. Sí, bueno, luego lo miramos. Pero sus manos ya no estaban igual. Se entrelazaban nerviosas sobre la mesa. Y entonces él dio el golpe final. Además, tampoco es que tengas tanta experiencia viajando.
¿no? Silencio. 1 segundo. 2. 3. La madre levantó la mirada lentamente. No hacia él. Hacia su hija. Porque lo importante no era lo que él había dicho, sino lo que ella iba a hacer con eso. Y ella no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y en ese instante, algo se rompió. No de golpe, pero sí lo suficiente como para que ya no volviera a ser igual. La frase aún flotaba en el aire. Pesada. Incómoda. Él volvió al móvil como si nada hubiera pasado. Como si lo que había dicho fuera normal. Como si ella no sintiera. Pero su madre no dejó que se diluyera. Apoyó los codos sobre la mesa. Con calma. Sin elevar la voz. ¿Y tú, cuántos países has visitado? Él levantó la mirada, sorprendido. No esperaba eso. Bueno, algunos, respondió, encogiéndose de hombros, intentando restarle importancia. La madre asintió despacio. Ya. Silencio. Lo digo porque hablas como si supieras mucho. No fue un ataque. Fue peor. Fue precisión. La hija se tensó. No quería conflicto. No quería incomodidad. Mamá, susurró, intentando frenar la situación. Pero ya era tarde. Él sonrió, pero ya no era la misma sonrisa segura. A ver, tampoco hay que tomárselo así, dijo, acomodándose en la silla. La madre lo miró directo. Sin parpadear. No me lo tomo mal. Solo me llama la atención. Otra pausa. Que alguien que no construye, critique a quien lo intenta. Ahí cambió todo. El ambiente se volvió denso. La hija sintió algo nuevo. No era vergüenza. Era incomodidad con la verdad. Y él, por primera vez, no tenía una respuesta rápida. Porque ya no estaba jugando en su terreno. Ahora, alguien le estaba viendo de verdad. El silencio ya no era incómodo. Era revelador. Él se movió en la silla, intentando recuperar esa seguridad que siempre le funcionaba. Pero algo se le escapaba. Tampoco es para tanto, dijo, forzando una sonrisa, al final viajar es viajar. La madre inclinó ligeramente la cabeza. Como si acabara de confirmar algo. Claro, viajar es viajar. Miró a su hija. Cariño, ¿puedes enseñarle lo que estabas preparando? La chica dudó. 1 segundo. 2. No por falta de capacidad, sino por costumbre. Por esa costumbre de no mostrarse demasiado. De no incomodar. De no brillar más de la cuenta. Mamá, no hace falta. Sí hace falta. Su tono no fue duro. Pero fue firme. La hija respiró hondo. Sacó el móvil. Abrió un documento. Es para una empresa de fuera, dijo, casi en voz baja. Él miró sin demasiado interés al principio. Hasta que ella empezó a leer. Primero en español. Fluido. Seguro. Luego cambió. Inglés. Sin titubeos. Después francés. Natural. Preciso. Y finalmente, alemán. Ahí fue cuando él dejó de sonreír. Porque ya no era una chica intentando impresionar. Era alguien que dominaba. Alguien que sabía lo que hacía. Llevo meses preparándolo, dijo ella, ahora mirándolo directamente por primera vez. No había arrogancia. Pero tampoco había duda. Él se quedó en silencio. Asimilando. Recalculando. Porque de repente, la chica que él trataba como una opción, no era tan pequeña como pensaba. Y esa sensación le incomodó más de lo que esperaba. El camarero dejó las cartas sobre la mesa. Pero nadie las tocó. Porque ahora, había algo más importante pasando. Ella deslizó el móvil hacia el centro. Sin prisa. Sin temblar. No es solo un texto, dijo, mirándolo, es una propuesta. Él frunció el ceño. ¿Propuesta de qué? Ya no sonaba superior. Sonaba confundido. De expansión, respondió ella, una empresa internacional quiere abrir mercado aquí.
La madre no dijo nada. Solo observaba. Sabía que ese momento no necesitaba intervención. Ella abrió el documento completo. Me pidieron que desarrollara toda la estrategia, explicó, comunicación, posicionamiento, negociación con inversores. Su voz ya no era la misma de antes. No era la de alguien que pide aprobación. Era la de alguien que sabe lo que está diciendo. ¿Y tú hiciste todo eso?, preguntó él, casi en automático. Sí. Una pausa. Sola. El silencio cayó como peso muerto. Ella empezó a leer partes clave. Con claridad. Con control. Sin titubear. Términos técnicos. Estrategias complejas. Decisiones que implicaban dinero, mucho dinero. Y cada palabra que salía de su boca rompía una idea que él tenía sobre ella. Este es el contrato preliminar, dijo, ampliando una sección. Si aceptan, entro como responsable del proyecto en España. Él tragó saliva. Sin darse cuenta. Porque ahora ya no estaba escuchando a la chica que siempre estaba. Estaba frente a alguien que estaba a punto de cambiar de nivel. ¿Y cuánto?, empezó a decir. Ella lo miró. No es el dinero. Otra pausa. Es el lugar que voy a ocupar. Ahí terminó. No necesitó decir más. Porque lo importante no era el documento. Era lo que ese documento representaba. Y por primera vez, él entendió que no estaba perdiendo una opción. Estaba a punto de perder a alguien que ya no iba a volver al mismo sitio. El ruido de la calle seguía igual. Coches. Gente. Conversaciones alrededor. Pero en esa mesa, todo había cambiado. Él ya no miraba el móvil. Lo tenía boca abajo. Olvidado. Sus ojos estaban fijos en ella. Pero no como antes. Antes miraba sin ver. Ahora, intentaba entender. No sabía que estabas en todo eso, dijo al fin, con la voz más baja de lo habitual. Ella no respondió. No hacía falta. Porque la verdad era incómoda. No es que no lo supiera. Es que nunca se interesó. Él se removió en la silla. ¿Podrías haberme contado algo? La madre bajó la mirada, casi imperceptible. Sabía lo que venía. La chica lo miró. Tranquila. Lo hice. Silencio. Varias veces. Cada palabra caía lenta. Sin agresividad. Pero imposible de ignorar. Solo que estabas ocupado. Ahí dolió. No fue un ataque. Fue un espejo. Y él, se vio. Se vio mirando el móvil. Cancelando planes. Respondiendo tarde. Restando valor a cosas que no entendía. Se vio cómodo. Demasiado cómodo. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. No era orgullo. Era esa falsa sensación de control. Porque por primera vez, ya no estaba por encima. Ya no llevaba la ventaja. No era mi intención, murmuró, sin convicción. Pero ya no importaba. Porque la intención no borra el patrón. Y el patrón ya había sido visto. Ella no estaba enfadada. Eso era lo peor. Estaba despierta. Y cuando alguien deja de reaccionar, es porque ya entendió todo. Él apoyó la espalda en la silla. En silencio. Intentando recuperar algo que ya no estaba. Su seguridad. Su control. Su lugar. Pero ya era tarde. Porque sin darse cuenta, había dejado de ser el centro. Y eso, no sabía cómo gestionarlo. Nadie hablaba. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que obligaba a pensar. Él miraba la mesa. Como si buscara una salida entre los platos que aún no habían tocado. Ella ya no decía nada. No lo necesitaba. Y entonces, su madre habló. ¿Sabes qué es lo curioso? Su tono era tranquilo. Casi suave. Pero cada palabra tenía peso. Él levantó la mirada, incómodo. Que no la perdiste hoy. Pausa. La llevas perdiendo desde hace tiempo, y ni te diste cuenta. Directo. Sin gritos. Sin drama.
Solo verdad. Él intentó reaccionar. Tampoco creo que sea para tanto. Pero su voz ya no imponía. Se defendía. La madre negó lentamente. No, claro que no. Otra pausa. Porque cuando alguien siempre está, uno cree que no tiene valor. Silencio. Hasta que deja de estar. Ahí se quedó. Sin añadir nada más. No hacía falta. Porque el mensaje ya había llegado. Ella seguía sentada ahí, pero ya no estaba disponible. Y él, por primera vez, sentía algo que no conocía bien. No era culpa. No era rabia. Era esa sensación incómoda de darse cuenta tarde. Muy tarde. La madre lo miró por última vez. No la trataste mal. Pequeña pausa. Pero tampoco la cuidaste. ¿Y a veces? Eso duele más. Él tragó saliva. Porque en ese momento entendió algo que no esperaba entender ese día. No había un villano claro. Pero sí había una pérdida. Y ya no dependía de él evitarla. El silencio se alargó más de lo normal. De esos silencios que ya no se pueden esquivar con una broma. Ni con una excusa rápida. Él respiró hondo. Por primera vez, sin esa seguridad automática. Vale, dijo, pasando la mano por la cara, igual no he estado como debería. Nadie respondió. Y eso le obligó a seguir. Pero puedo cambiar, añadió, mirándola directamente, en serio. Ahí estaba. La frase típica. La que siempre funciona. Cuando la otra persona aún espera algo. Pero esta vez, no fue igual. Ella lo miró. Sin rabia. Sin emoción desbordada. Solo, clara. ¿Cambiar ahora? La pregunta no fue agresiva. Fue honesta. Y eso la hizo más incómoda. Él dudó un segundo. Sí, bueno, ¿ahora que estamos hablando de esto? Ella asintió despacio. Entiendo. Pausa. Entonces no era que no pudieras. Otra pausa. Era que no querías. Silencio. Golpe limpio. Sin levantar la voz. Sin atacar. Pero imposible de esquivar. Él abrió la boca. Pero no encontró nada sólido que decir. Porque cualquier respuesta sonaba peor. No es eso, intentó, simplemente no me di cuenta. Ella sostuvo su mirada. Exacto. Y ahí estaba todo. No darse cuenta. También es una forma de elegir. Él bajó la mirada. Dame una oportunidad, dijo, más bajo, puedo hacerlo mejor. Pero ya no sonaba como una promesa. Sonaba como alguien que llega tarde. Ella respiró hondo. Y por primera vez, no respondió al instante. No corrió a tranquilizar. No intentó salvar el momento. Solo se quedó ahí. Pensando. Sintiendo. Y en ese pequeño gesto, había algo que él no había visto nunca en ella. Distancia. No física. Emocional. Y cuando eso aparece, no se soluciona con palabras. Porque ya no se trata de lo que dices. Se trata de lo que hiciste durante demasiado tiempo. No hubo discusión. No hubo escena dramática. Ni lágrimas en público. Fue mucho más silencioso que eso. Terminó la comida. Se levantaron. Cada uno con algo distinto en la cabeza. Hablamos luego, dijo él, intentando recuperar cierta normalidad. Ella asintió. Pero no respondió con ese tono cercano de siempre. Ni con esa sonrisa que antes suavizaba todo. Solo, asintió. Y se fue. Ese fue el primer cambio. Pequeño. Casi invisible. Pero real. Esa noche, él escribió. Un mensaje corto. ¿Has llegado bien? Antes, ella habría contestado al instante. Incluso con ilusión. Esta vez no. Vio el mensaje. Y lo dejó ahí. No por orgullo. No como juego. Sino porque, por primera vez, no sintió urgencia. Pasaron minutos. Luego horas. Él volvió a escribir. Oye, ¿todo bien? Silencio.
¿El mismo silencio que él había creado tantas veces? Pero ahora desde el otro lado. Y no se sentía igual. Porque cuando tú eliges desaparecer, tienes control. Pero cuando alguien deja de estar, sin avisar, te enfrentas a algo que no puedes manejar. Al día siguiente, ella despertó distinta. No más fuerte de golpe. No perfecta. Pero consciente. Se levantó sin mirar el móvil. Sin esperar un mensaje. Sin girar su día alrededor de alguien más. Se preparó el café. Abrió su portátil. Revisó su proyecto. Y por primera vez en mucho tiempo, su energía no estaba puesta en él. Estaba puesta en ella. Ese fue el verdadero cambio. No lo bloqueó. No lo enfrentó. Simplemente, dejó de girar a su alrededor. ¿Y cuando alguien deja de perseguirte? No lo notas al principio. Pero cuando lo notas, ya ha pasado algo que no se puede revertir fácil. Porque ella no estaba actuando diferente. Estaba siendo diferente. Y eso, ya no dependía de él. La biblioteca no tenía nada especial. Mesas de madera. Luz blanca. Gente en silencio. Pero para ella, era otro mundo. Un lugar donde nadie la interrumpía. Donde no tenía que esperar respuestas. Donde todo dependía de lo que ella hacía, y no de lo que otros decidían. Se sentó siempre en el mismo sitio. Cerca de la ventana. Con el portátil abierto, y una libreta al lado. Al principio costaba. La mente se iba. Pensaba en él. En si escribiría. En si notaría el cambio. Pero cada vez, menos. Porque empezó a pasar algo diferente. Se concentraba. De verdad. Horas leyendo. Revisando documentos. Mejorando su propuesta. Aprendiendo cosas que antes dejaba a medias. Porque siempre había algo más urgente. Él. Pero ya no. Ahora, si el móvil vibraba, no lo cogía al instante. Si aparecía su nombre en la pantalla, lo dejaba pasar. No como castigo. Sino porque ya no era prioridad. Y eso, se notaba. En su forma de sentarse. En su mirada. En cómo hablaba cuando alguien le preguntaba algo. Ya no dudaba tanto. Ya no se encogía. Un día, una chica se acercó. «Perdona, ¿estás trabajando en estrategia de mercado?» Ella levantó la mirada. «Sí. Te llevo viendo varios días, y la verdad es que parece bastante avanzado». Antes, habría minimizado. Habría dicho algo como «bueno, estoy intentando». Pero esta vez no. «Lo está», respondió. Simple. Directo. Sin necesidad de justificarse. La chica sonrió. «Pues tiene muy buena pinta». Y se fue. Fue un momento pequeño. Casi insignificante. Pero para ella, no lo fue. Porque no necesitó validación. Pero cuando llegó, no la rechazó. La integró. Siguió trabajando. Sin distracciones. Sin ansiedad. Y mientras ella crecía en silencio, alguien, fuera de esa biblioteca, empezaba a notar su ausencia de verdad. Pero ya no tenía acceso a ese proceso. Porque las cosas importantes, ella ya no las compartía con quien no supo valorarlas. Todo empezó con un correo. Corto. Directo. Sin rodeos. Habían aceptado la propuesta. Le pedían una reunión. Antes, habría sentido nervios. Habría dudado. Habría pensado si estaba lista. Esta vez no. Leyó el mensaje. Respiró hondo. Y respondió en menos de 5 minutos. Confirmo disponibilidad. Sin adornos. Sin inseguridad. Días después, entró en ese edificio por primera vez. Cristales altos. Recepción elegante. Personas que caminaban rápido, como si todo tuviera valor. Y por primera vez, ella no se sintió fuera de lugar. Caminó firme. Sin mirar al suelo. «Buenos días, tengo una reunión a las 10», dijo en recepción. Su voz no tembló. La hicieron pasar. Sala amplia.
3 personas esperándola. Trajes. Carpetas. Miradas que analizaban. Antes, eso la habría encogido. Ahora, no. Se sentó. Abrió su portátil. Y empezó. Explicó su propuesta. Con claridad. Con control. No intentó impresionar. No necesitaba hacerlo. Porque dominaba lo que estaba diciendo. ¿Estás segura de que esto es viable? Preguntó uno de ellos, cruzándose de brazos. Ella lo miró. No estaría aquí si no lo fuera. Silencio. Pero no incómodo. Respetuoso. Siguió. Datos. Estrategia. Decisiones. No dejó huecos. No pidió aprobación. Tomó su lugar. Al final, uno de ellos asintió. Es ambicioso. Ella cerró el portátil. Lo sé. Otra pausa. Por eso funciona. Ahí se decidió todo. No fue magia. Fue preparación. Fue todo ese tiempo en silencio. Todo ese esfuerzo que nadie vio. Cuando salió del edificio, no sonrió de inmediato. No saltó. No llamó a nadie. Solo caminó. Con calma. Porque ya no necesitaba demostrar nada. Ya lo estaba haciendo. Y mientras su vida avanzaba, hubo alguien que intentó escribirle otra vez. Pero ya no estaba hablando con la misma persona. Porque ella no solo había cambiado su entorno. Había cambiado su posición en el mundo. Y eso no se negocia 2 veces. El siguiente paso no fue cómodo. Nunca lo es cuando empiezas a entrar en lugares donde antes no te esperaban. Las reuniones cambiaron. Los rostros también. Gente con trayectoria. Con poder. Con esa seguridad silenciosa de quien está acostumbrado a decidir. Y ella, ahora estaba ahí. En la mesa. No como invitada. Como parte del juego. Pero no todos lo aceptaron. Es un planteamiento interesante, dijo uno de ellos, apoyándose hacia atrás, pero quizá demasiado ambicioso para alguien con tu perfil. Ahí estaba. Elegante. Educado. Pero claro. No hablaba del proyecto. Hablaba de ella. Antes, eso la habría hecho dudar. Habría explicado de más. Habría intentado convencer. Esta vez no. Lo miró. Sostuvo la mirada. Mi perfil no ejecuta el proyecto. Pausa. Lo lidera. Silencio. Algunos intercambiaron miradas. Otros bajaron los ojos al documento. Pero la tensión subió. Entiende que aquí trabajamos con cifras grandes, añadió otro, no es solo una idea bien presentada. Ella asintió. Precisamente por eso estoy aquí. Abrió una carpeta. Deslizó unos papeles sobre la mesa. Proyecciones, riesgos, escenarios alternativos. No había nervios. Solo control. Ya he contemplado lo que vosotros estáis planteando ahora. Eso incomodó. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin pedir permiso. Sin intentar caer bien. Solo, ocupando su lugar. Uno de los hombres sonrió ligeramente. Veo que vienes preparada. Ella no sonrió. Siempre. La reunión continuó. Más preguntas. Más presión. Pero ya no era un examen. Era una negociación. Y ella no estaba allí para ser aceptada. Estaba allí para decidir si ese entorno también estaba a su altura. Cuando terminó, no hubo aplausos. Pero sí algo más importante. Respeto. No el que se da por simpatía. Ni por educación. El que aparece cuando alguien deja claro que no necesita aprobación. Y mientras ella se consolidaba en ese mundo, alguien, desde fuera, empezaba a sentirse completamente desplazado. Porque hay algo que nadie te explica. Cuando una mujer evoluciona de verdad, ya no puedes tratarla como antes. Y si lo intentas, quedas en evidencia. Ya no era una promesa. Era evidente. Los resultados empezaron a aparecer, sin ruido. Reuniones que antes eran tensas, ahora eran directas.
Decisiones que antes cuestionaban, ahora se aprobaban. Personas que dudaban, ahora escuchaban. Y lo más importante, ya nadie hablaba de si podía hacerlo. Hablaban de lo que iba a hacer después. Su nombre empezó a moverse. En correos. En conversaciones privadas. En salas donde antes ni existía. Cuenta con ella. Es firme. Sabe lo que hace. No eran elogios exagerados. Eran certezas. Y eso cambia todo. Un día, al entrar en una reunión, uno de los directivos se levantó para saludarla. Un gesto simple. Pero antes, eso no pasaba. Hemos revisado tu última propuesta, dijo, vamos a seguir esa línea. Sin debate. Sin resistencia. Ella asintió. Como si fuera normal. Pero no lo era. Era el resultado de todo lo que había cambiado por dentro. Porque lo que realmente se consolidó, no fue su posición. Fue su mentalidad. Ya no dudaba antes de hablar. No se justificaba. No buscaba aprobación en cada gesto. Sabía lo que aportaba. Y actuaba desde ahí. Ese era el nuevo estándar. Y cuando alguien cambia su estándar, todo su entorno se reorganiza. Personas nuevas. Oportunidades nuevas. Respeto nuevo. Mientras tanto, hubo un momento pequeño, casi invisible. Una noche. Su móvil vibró. Un nombre conocido. Él. He estado pensando en ti. Antes, ese mensaje habría significado algo. Ahora, solo era un eco de lo que fue. Miró la pantalla. Sin prisa. Sin emoción desbordada. Y lo dejó ahí. Sin responder. No por orgullo. Ni por castigo. Sino porque ya no encajaba en su realidad. Porque cuando creces de verdad, no necesitas cerrar puertas. Simplemente, dejas de vivir en las mismas habitaciones. Y él ya no tenía acceso a ninguna de ellas. Al principio, fue sutil. Una invitación aquí. Un evento allá. Personas que empezaban a reconocer su nombre, antes incluso de conocerla. ¿Tú eres la del proyecto? Le preguntaron una noche, en un cóctel lleno de gente que hablaba de negocios como si fuera rutina. Ella asintió. Sin exagerar. Sin intentar impresionar. Sí. La conversación cambió al instante. Más atención. Más interés. Pero lo curioso no era eso. Lo curioso era ella. Porque antes, ese tipo de situaciones la habrían puesto nerviosa. Habría pensado qué decir. Cómo encajar. Ahora no. Ahora simplemente, estaba. Presente. Escuchando. Hablando cuando tenía algo que aportar. Callando cuando no era necesario. Y eso, destacaba más que cualquier discurso. Su círculo empezó a transformarse. Gente enfocada. Personas que construían. Conversaciones que sumaban. Ya no había espacio para lo superficial. Ni para lo que antes toleraba por costumbre. Un día, en medio de una charla, alguien le dijo: «Se nota que no necesitas estar aquí». Ella sonrió ligeramente. «No lo necesito». Pausa. «Pero elijo estar». Esa diferencia, lo cambia todo. Porque cuando alguien elige desde el valor, no negocia su lugar. Lo ocupa. Y mientras su presencia crecía, su ausencia también lo hacía. Porque lejos de ese mundo, alguien seguía intentando entender qué había pasado. Porque ya no respondía igual. Porque ya no estaba disponible. Porque había dejado de girar alrededor de él. La respuesta era simple, pero difícil de aceptar. Ella no desapareció. Evolucionó. Y cuando eso ocurre, no es que te alejes de alguien. Es que ya no vibras en el mismo nivel. Y desde ahí, no hay conversación que te devuelva atrás. No fue de un día para otro. No nació de una idea bonita, sino de algo más profundo. De todo lo que ella había vivido, y de todo lo que había permitido antes de entender. Una tarde, revisando antiguos correos, encontró mensajes suyos.
Versiones de ella que pedían atención. Que dudaban. Que esperaban. Se quedó mirando la pantalla. En silencio. Y por primera vez, no sintió vergüenza. Sintió claridad. Porque entendió algo. No era la única. Había muchas. Mujeres preparadas. Capaces. Con talento. Pero atrapadas en relaciones donde daban más de lo que recibían. Donde se apagaban. Por alguien que nunca iba a encenderlas. Ahí empezó todo. Sin anuncio. Sin ruido. Una idea. Crear un espacio. No para hablar de amor ideal. Sino de valor real. De límites. De decisiones. De crecimiento. La fundación tomó forma poco a poco. Primero online. Luego presencial. Charlas pequeñas. Grupos reducidos. Historias que se repetían, con diferentes nombres. Yo pensaba que era culpa mía. Creía que si daba más, él cambiaría. Me olvidé completamente de mí. Ella escuchaba. Sin juzgar. Porque había estado ahí. Pero ahora, hablaba desde otro lugar. No desde la herida. Desde la evolución. No es que te falte algo, dijo en una de las primeras sesiones, es que estás dando donde no es. Silencio. Miradas que se cruzaban. Porque esa frase, removía. La fundación creció. Más mujeres. Más impacto. Más historias que empezaban a cambiar. Y sin darse cuenta. Lo que antes fue su punto más débil. Se convirtió en su propósito más fuerte. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de lo que podía provocar en otras. Porque cuando alguien despierta de verdad, no vuelve atrás. Pero tampoco se queda callado. Y mientras ella ayudaba a otras a verse, hubo alguien que, desde lejos, empezaba a verla por primera vez. Solo que ahora, ya no era para él. La sala estaba llena. No era un evento más. Se notaba en el ambiente. En el silencio antes de empezar. En las miradas de quienes estaban allí. Mujeres de distintas edades. Historias diferentes. Pero una sensación en común. Habían pasado por lo mismo. Ella subió al escenario sin prisa. Sin música épica. Sin presentación exagerada. Solo ella. Se colocó frente al micrófono. Miró a la gente. Y durante unos segundos, no dijo nada. No por nervios. Por intención. Nadie te enseña esto, empezó. Su voz era tranquila. Segura. Nadie te enseña que puedes estar dando lo mejor de ti, en el lugar equivocado. Silencio. Que puedes esforzarte, entender, justificar, esperar. Pausa. Y aún así, no ser suficiente para alguien. Algunas bajaron la mirada. Otras asentían lentamente. Y no porque te falte valor. Más firme ahora. Sino porque se lo estás dando a quien no sabe verlo. Se movió un paso. Yo también estuve ahí. No hubo dramatismo. Solo verdad. Esperando mensajes. Justificando silencios. Creyendo que si hacía más, iba a cambiar algo. Pausa. Pero no cambió. Otra pausa. Lo que cambió, fui yo. El ambiente se tensó. Porque esa frase no era cómoda. Era real. El día que dejé de perseguir, continuó, no perdí nada. Miró a varias personas directamente. Recuperé todo. Silencio total. Recuperé mi tiempo. Mi energía. Mi enfoque. Mi valor. Cada palabra caía con peso. Y entendí algo que nadie me había dicho antes. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. No es tu trabajo convencer a alguien de que te valore. Pausa. Es tu responsabilidad no quedarte donde no lo hacen. Algunas respiraron hondo. Otras no pudieron sostener la mirada. Porque cuando tú cambias tu estándar. Su voz bajó ligeramente. Todo lo que no está a esa altura, se cae. No necesitó elevar el tono. Y eso, no es una pérdida. Última pausa. Es una liberación. Se apartó un poco del micrófono.
No sonrió. No hizo gesto de cierre. Porque no hacía falta. El mensaje ya estaba dentro de la gente. Y ese tipo de mensaje no se olvida fácil. Pasaron meses. Todo siguió avanzando. Su trabajo, la fundación, su entorno. Pero hubo un momento, pequeño, casi invisible, que cerró todo. Una tarde cualquiera. Salía de un edificio después de una reunión. Gente entrando y saliendo. Ruidos de ciudad. Y entonces lo vio. Al otro lado de la calle. Él. Detenido. Mirándola. Como si no terminara de creerse lo que estaba viendo. Ella también lo vio. Y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. No hubo tensión. No hubo emoción desbordada. Solo reconocimiento. Él dio un paso. Como si fuera a acercarse. Pero dudó. Porque ya no sabía desde qué lugar hacerlo. Ya no tenía ese acceso automático. Esa confianza de antes. Ahora, había distancia. No física. Real. Ella lo observó. Sin rabia. Sin reproche. Solo, desde otro nivel. Como se mira algo que formó parte de tu historia. Pero ya no forma parte de tu vida. Él intentó sonreír. Inseguro. Hola, dijo, levantando ligeramente la mano. Ella respondió con una leve inclinación de cabeza. Educada. Correcta. Pero distante. Y siguió caminando. Sin detenerse. Sin mirar atrás. Ese fue el cierre. No hubo conversación pendiente. No hubo explicación. Porque cuando alguien evoluciona de verdad, no necesita volver para cerrar nada. Todo ya quedó claro en quién se convirtió. Y él se quedó allí. Parado. Entendiendo, por fin, algo que antes no veía. No la perdió ese día. La perdió cuando pensó que siempre iba a estar. Y ella no dejó de amar. Dejó de olvidarse de sí misma. Y eso cambia toda la historia. Para siempre. Y ahora dime algo. ¿Cuántas veces has visto una historia así? ¿Y pensaste que sabías cómo iba a terminar? Porque la verdad es que no todas las historias son lo que parecen. Algunas duelen más de lo que muestran. Otras enseñan justo cuando ya es tarde. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento sentiste ese nudo en el pecho, o te viste reflejado en alguna parte, entonces ya sabes que no fue solo una historia. Fue un espejo. Así que haz algo con eso. Déjame en los comentarios qué parte te tocó más. Dale like si quieres más historias que te hagan ver lo que otros no ven. Y suscríbete ahora a historias que no son lo que parecen. Porque aquí no contamos cuentos. Mostramos realidades que muchos prefieren ignorar. Y la próxima historia puede que te cambie más de lo que esperas.